Gnoseología de Rudolf Steiner, GA 2. Prefacios. Prefacio a la nueva edición de 1924. Esta epistemología de la concepción goetheana del mundo la escribí a mediados de los años 1880. En aquel momento en mi alma vivían dos actividades de pensamiento. Una de ellas se dirigía a la obra de Goethe y se esforzaba por dar forma a la visión del mundo y de la vida, que surge como fuerza motriz de esa creación literaria. Me parecía que en todo lo que Goethe daba al mundo a través de su creación, su contemplación y su vida, reinaba algo plenamente humano. Me parecía que en ningún otro lugar de los tiempos recientes se habían representado tan plenamente como en Goethe la certeza interior, la integridad armoniosa y el sentido de la realidad con respecto al mundo. De este pensamiento surgió el reconocimiento de que la manera en que Goethe se conducía en la actividad de conocer es también la que surge de la esencia del ser del hombre y del mundo. Por otra parte, mi pensamiento se inscribía en el marco de las concepciones filosóficas que prevalecían en aquel tiempo sobre la esencia del conocimiento, en las que la actividad del conocimiento amenazaba con encapsularse en el ser del hombre mismo. Otto Liebmann, el filósofo de talento, había afirmado que la conciencia humana no puede ir más allá de sí misma, sino que debe permanecer dentro de ella. Todo lo que como realidad verdadera se encuentra más allá del mundo, que en la conciencia forma en sí misma, de eso no se puede saber nada. Otto Liebmann elaboró este pensamiento en escritos brillantes en relación con los más diversos ámbitos del mundo de la experiencia del hombre. Johannes Bockel había escrito sus reflexivos libros Epistemología de Kant y Experiencia y Pensamiento. En el mundo dado al hombre solo veía un complejo de imágenes mentales que surgen de la relación del hombre con un mundo que en sí mismo es desconocido. De hecho, admitió que en la experiencia del pensamiento se manifiesta la necesidad cuando el pensamiento llega al mundo de las imágenes mentales. En cierto modo, uno tiene la sensación de atravesar el mundo de las imágenes mentales para entrar en la realidad cuando el pensamiento se vuelve activo. ¿Pero qué se ha ganado con esto? Uno podría, por tanto, sentirse justificado al formular juicios de pensamiento que digan algo sobre el mundo real. Pero con tales juicios uno sigue estando enteramente dentro de la vida interior del hombre. Nada del ser esencial del mundo penetra en él. En cuestiones epistemológicas, Edward von Harman, cuya filosofía me fue de gran utilidad, aunque no pudiera aceptar sus pensamientos básicos ni sus conclusiones, adoptó exactamente el mismo punto de vista que Bockel expuso entonces en detalle. En todas partes se reconoce que el ser humano, en su actividad de conocer, tropieza con ciertos límites a través de los cuales no puede penetrar en el reino de la verdadera realidad. Frente a todo esto, para mí existía el hecho, experimentado interiormente y conocido en la experiencia, de que el hombre con su pensamiento, si lo profundiza lo suficiente, vive en medio de la realidad del mundo, como si se tratara de una realidad espiritual. Creía poseer este conocimiento como algo que puede permanecer en la conciencia humana con la misma claridad interior que la que se manifiesta en el conocimiento matemático. Frente a este conocimiento, no puede persistir la opinión de que existen límites del conocimiento, tal como los que se cree que ha establecido la corriente de pensamiento que acabamos de describir. En todo esto influyó el hecho de que mis pensamientos se vieron atraídos por la teoría de la evolución, que entonces estaba en pleno auge. En Haeckel había asumido una forma que no permitía tener en cuenta el ser y el actuar autónomos de lo espiritual. Se suponía que lo posterior, lo más perfecto, había surgido con el transcurso del tiempo a partir de lo anterior, lo menos desarrollado.
Pude ver que esto era así en lo que se refería a la realidad exterior, perceptible por los sentidos. Sin embargo, estaba demasiado familiarizado con la espiritualidad autosuficiente que no depende de lo perceptible por los sentidos y se establece en sí misma, como para admitir que el mundo exterior de los fenómenos perceptibles por los sentidos tuviera razón en este sentido. Más bien se trataba de construir un puente desde este mundo de los sentidos al espíritu. Con el transcurso del tiempo, tal como se piensa en términos de percepciones sensoriales, lo espiritual humano parece evolucionar a partir de lo no espiritual precedente. Sin embargo, lo sensible, correctamente conocido, muestra en todas partes que es una manifestación de lo espiritual. Frente a este conocimiento correcto de lo sensible, me quedó claro que los límites del conocimiento, tal como se establecían entonces, solo podían ser reconocidos por quien se encontrara con ese reino sensible y lo tratara después como trataría una página impresa, si simplemente mirara las formas de las letras y sin saber leer. Entonces declararía que no se puede saber lo que hay detrás de esas formas. De esta manera mi atención se dirigió al camino que va desde la observación sensorial hasta lo espiritual, que para mí era un hecho establecido a través de la experiencia interior y cognoscitiva. No buscaba mundos atómicos, no espirituales detrás de los fenómenos perceptibles por los sentidos, sino lo espiritual, que aparentemente se manifiesta dentro de la vida interior del ser humano, pero que en realidad pertenece a las cosas y a los procesos del mundo sensible. Debido a la manera en que el hombre lleva a cabo su actividad cognoscitiva, podría parecer como si los pensamientos de las cosas estuvieran dentro del hombre, mientras que en realidad dominan dentro de las cosas. Es necesario que el hombre, en el caso de esta experiencia, separe los pensamientos de las cosas en sí mismas, y en la verdadera experiencia del conocimiento los devuelva de nuevo a las cosas. La evolución del mundo debe ser entendida de tal manera que lo no espiritual que lo precedió, a partir de lo cual se despliega más tarde la espiritualidad del hombre, contiene algo espiritual que está por encima y más allá de sí mismo. La posterior percepción sensorial espiritualizada en la que aparece el hombre surge, por tanto, del hecho de que el antepasado espiritual del hombre se une a las formas imperfectas no espirituales y transformándolas aparece entonces en forma perceptible por los sentidos. Estas líneas de pensamiento me llevaron más allá de los epistemólogos de la época, cuya perspicacia y sentido científico de la responsabilidad reconocía plenamente, y me condujeron a Goethe. Recuerdo perfectamente mis luchas internas de entonces. No me resultó fácil separarme de las corrientes filosóficas dominantes en aquella época, pero mi estrella guía fue siempre el reconocimiento, realizado enteramente por sí mismo, de que el ser humano puede verse interiormente como un espíritu independiente dentro del cuerpo, situado en un mundo puramente espiritual. Antes de mis trabajos sobre los escritos de Goethe en el campo de las ciencias naturales y de esta epistemología, escribí un pequeño ensayo sobre el atomismo que nunca fue publicado. Seguía la dirección que acabo de indicar. Debo recordar la alegría que me produjo cuando Friedrich Theodor Vischer, a quien le envié el ensayo, me respondió con algunos comentarios favorables. Pero ahora, a partir de mis estudios sobre Goethe, me ha resultado claro cómo mis pensamientos me han llevado a contemplar la esencia del conocimiento que emerge por doquier en la actividad creativa de Goethe y en su actitud ante el mundo. He descubierto que mis puntos de vista me han proporcionado una epistemología que es la epistemología de la visión del mundo de Goethe. En la década de 1880, Carl Julius Roeder, mi maestro y amigo paternal, a quien le debo mucho, me recomendó que escribiera las introducciones a los escritos de las ciencias naturales de Goethe para la National Literature
de Kirchner y me encargara de la publicación de esos escritos. En el curso de este trabajo me ocupé de la vida cognitiva de Goethe en todos los ámbitos en los que él era activo. Se me hizo cada vez más evidente, hasta en los detalles, que mi propia visión me llevaba a la epistemología implícita en la cosmovisión goetheana. Y así, escribí esta epistemología durante mi trabajo sobre los escritos de las ciencias naturales de Goethe. Al volver a examinarlo hoy, me parece también que constituye el fundamento epistemológico y la justificación de todo lo que dije y publiqué después. Habla del ser esencial de la actividad cognitiva que abre el camino desde el mundo sensible al espiritual. Puede parecer extraño que esta obra de mi juventud, que ya tiene casi 40 años, aparezca hoy inalterada y ampliada solo con algunas notas. En su forma de presentación lleva las características de un pensamiento que vivió en la filosofía de hace 40 años. Si la escribiera hoy, diría muchas cosas de manera diferente, pero no sería capaz de presentar nada diferente como la esencia del conocimiento. Sin embargo, lo que escribiría hoy no podría llevar en sí tan fielmente el germen de la concepción del mundo que he defendido y que está de acuerdo con el espíritu. Uno puede escribir de manera tan germinal solo al comienzo de una vida de conocimiento. Esto quizás justifique una nueva publicación de una obra de mi juventud en esta forma inalterada. Las epistemologías que existían en el momento de su escritura han encontrado su continuación en otras posteriores. Dije lo que tengo que decir sobre ellas en mi libro Enigmas de la Filosofía. Este libro aparece ahora en una nueva edición de la misma editorial. Lo que esbocé hace años en este pequeño libro, como la epistemología implícita en la visión del mundo goetheana, me parece tan necesario decirlo hoy como lo era hace 40 años. Goetheanum en Dornach, noviembre de 1923. Rudolf Steiner. Prólogo a la primera edición. Cuando el profesor Kirchner me encargó la publicación de las obras de ciencias naturales de Goethe para la literatura nacional alemana, era consciente de las dificultades que me aguardaban en semejante empresa. Tenía que luchar contra una opinión que se había convertido en algo casi universal. Mientras se extendía cada vez más la convicción de que las obras literarias de Goethe constituyen el fundamento de toda nuestra vida cultural, sus esfuerzos científicos son considerados, incluso por aquellos que los aprecian más ampliamente, como meros indicios de verdades que él tuvo y que luego fueron plenamente confirmadas en el curso de la investigación científica. Se dice que el ojo de su genio alcanzó indicios de leyes naturales que luego, independientemente de él, fueron redescubiertas por los medios estrictos de la ciencia. Lo que se admite plenamente al resto de la actividad de Goethe, es decir, que toda persona culta debe llegar a un acuerdo con ellas, se le niega en lo que respecta a su concepción científica. No se reconoce en absoluto que las obras científicas del poeta ofrecen algo que la ciencia, incluso sin él, no ofrecería hoy. Cuando K.J. Schroeder, mi amado maestro, me presentó la cosmovisión de Goethe, mi pensamiento ya había tomado una dirección que me permitió mirar más allá de los descubrimientos individuales del poeta hasta el punto esencial, la manera en que Goethe encajó cada descubrimiento individual en la totalidad de su concepción de la naturaleza, la manera en que lo evaluó para comprender la relación de los seres de la naturaleza o, como él mismo expresó tan acertadamente en el ensayo, poder juzgar en la contemplación para participar espiritualmente en las producciones de la naturaleza. Pronto me di cuenta de que los logros de la ciencia moderna, si le concede a Goethe, son los esenciales, mientras que precisamente lo que es significativo se pasa por alto. Los descubrimientos individuales realmente se habrían hecho incluso sin la investigación de Goethe, pero la ciencia se verá privada de su maravillosa concepción de la naturaleza, mientras no la extraiga directamente de él. Esta constatación dio la dirección que debían tomar las introducciones a mi edición de la obra de Goethe. Tenía que demostrar que cada una de las opiniones expresadas por Goethe se remontaba a la totalidad de su genio.
Los principios que deben guiar esto son el tema de este pequeño libro, que pretende demostrar que lo que presentamos como puntos de vista científicos de Goethe también pueden establecerse sobre una base independiente. Me parece que esto es suficiente introducción al estudio que sigue. Solo me queda expresar mi más profundo agradecimiento al profesor Kürschner, quien me ha prestado su amable ayuda para la realización de este pequeño libro, con la misma extraordinaria amabilidad con la que siempre ha tratado mis esfuerzos científicos.